Muy buenas tardes para todas y para todos. Sean bienvenidos al Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, al acto de posesión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, compositores del Banco de la República. Bienvenido. Muchas gracias a Juan Posada. Damos inicio al presente acto entonando las notas del Himno Nacional de la República de Colombia.
Tomar asiento, gracias. Lectura del acuerdo. Mediante el acuerdo número 2032 del 25 de mayo de 2023, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 231 de la Constitución Política y artículo 15 de la Ley 270 de 1996, estaturia de la Administración de Justicia, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de la Corporación y de conformidad con lo decidido en la sesión de la fecha, acuerda: primero, nombrar en propiedad de la lista de candidatos contenida en el acuerdo PCS-JA 22-11943 al doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito en el cargo de magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Segundo, el acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación. Toma del juramento. Toma el juramento el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito, ¿jura usted ante la patria y el pueblo de Colombia cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al empleo para el cual ha sido asignado? Sí, juro. Si así lo hiciere, la patria y el pueblo de Colombia se lo premien, y si no, ella y él se lo demanden. Gracias. Firma del acta de posesión. Firma el señor Carlos Roberto Solórzano Garavito como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, posesionado. Firma el doctor Carlos Ramón González Merchán, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y firma el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Señor magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano Garavito, su esposa Miriam, sus hijos Tatiana, Carlos Nicolás y su distinguida familia. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena. Presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Magda Victoria Costa Gualteros. Ministros y funcionarios del Gobierno Nacional. Contralor General de la República encargado Carlos Mario Zuluaga Pardo. Magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, compositor y pianista Juan Posada, quien realizó la muestra musical ahora, y en general a todas las personas aquí que nos acompañan. Juan Posada se ganó el premio del Banco de la República, ¿cierto? Y su obra, alcancé a entender, se llama Antropoceno, ¿sí? La que nos presentaste. Antropoceno es una palabra muy nueva, poco usada todavía en Colombia, que tiene que ver con un tema muy discutido por mí. No estoy de acuerdo con esa palabra. Esa palabra expresa una nueva era donde el antropos va en el centro por primera vez en las eras geológicas de la Tierra. El ser humano, y tiene que ver con algo que de alguna manera u otra va a estar articulado a los desarrollos o involuciones, depende del derecho.
es un ser humano que controla una área geológica. Aparentemente esa sería la definición. Y tiene que ver con el cambio químico que el ser humano, entre comillas, y aquí viene mi discusión, ha provocado en la atmósfera. Por primera vez cambiamos las condiciones climáticas del planeta. Nunca lo habíamos hecho. Las condiciones de una nueva era, en teoría, aparecerían por el ser humano, por su gestión. ¿Qué crítico de ello? Que no es el ser humano en general. La inmensa mayoría de los seres humanos de la Tierra no tienen nada que ver con este cambio dramático de era, sino una pequeña minoría, la más poderosa y la más rica, la que más emite CO2 equivalente a la atmósfera. No es todo el ser humano. Luego, antropoceno no es propiamente la definición de esta era que inicia, que no tendrá el ser humano si se mantiene como protagonista del planeta, porque uno de los efectos del cambio químico de la atmósfera, según la ciencia, es que desaparece el antropos. Ahí sí todo, la especie humana y antes de ella todas las demás especies del planeta. Es lo que se llama el omnicidio. Indudablemente sería una nueva era geológica parecida a las primeras, un planeta oscuro con mucho CO2 en la atmósfera, carbón le hace, y sin vida. Y esto por una decisión, entre comillas, no de los seres humanos, que indudablemente nunca decidirían eso, sino del poder, del capital. ¿Qué consecuencias en esta fase donde aún podemos cambiar y evitar que llegue una era de este estilo al planeta y que más bien, como decía en Berlín, quizás pudiéramos cumplir una misionalidad que es el de expandir el virus de la vida y no el de la muerte? ¿Qué articulaciones podría existir con el derecho ahora? Ahora que hay tiempo. El tiempo son 10, 15 años, no queda más. No para extinguirnos, sino para que lo que provocamos no se vuelva irreversible. Es lo que dice la ciencia. ¿Qué puede hacer el derecho allí? Me parece que es un campo, yo no soy abogado, así que no voy a profundizar en el tema, pero me parece que es un campo interesante de discusión académica, universitaria, en foros. Las cortes, en mi opinión, y las universidades que son más dadas a esa funcionalidad deberían abrir una discusión. No más ahora que tenemos reunión con la cúpula militar para ver un informe de delitos, de su comportamiento en los últimos meses. Unos bajan, otros suben. Esa baja de unos y el ascenso de otros a veces podríamos mirarlo con un filtro que es este mismo que nos propone Juan en su obra de piano, en mi opinión mal llamado antropoceno. Cambia la estructura del delito y lo cambia por una razón, y discúlpeme que especule un poquito ahora, y es que los primeros tiempos de la crisis climática desatan un éxodo. Un estudio científico derivado de los modelos poderosísimos que usa el panel de expertos de Naciones Unidas, sobre los que se basan todos estos cálculos y estudios, dice que para el año 2070 se puede prever un éxodo que alcanzaría la cifra de 3.000 millones de habitantes del planeta.
poco menos de la mitad de lo que es hoy la humanidad. Eso significa que la mayoría de los que estén vivos en el año 2070, nuestros hijos y nuestros nietos, no vivirían en su propio país. Mirado el mapa del modelo sobre qué pasaría en Colombia 2070, nuestro territorio en un 90% sería invivible para la especie humana. Y eso significa un éxodo que va creciendo en los próximos años, en el inmediato, porque 2070 uno puede decir, todavía está muy lejos, aunque todos sabemos que sería la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, quizás de algunos aún aquí presentes, de Juan, nuestro pianista, que viviría para esa época y tendría esto que hoy trata de bosquejar en su obra de piano, lo tendría como una realidad dramática de la especie humana. A eso se le llama el éxodo. No es simplemente la inmigración, como dicen los tecnócratas, es el éxodo del sur hacia el norte, que ya lo estamos viendo. No más abrir la página de un periódico y ya hay un accidente de un gran bote lleno de inmigrantes, entre comillas, africanos, árabes y subsaharianos por el mar Mediterráneo, creo, hacia Europa. No es sino mirar el tapón del Darién, en donde se está fracturando todos los derechos de las gentes hoy en territorio colombiano, hoy mismo, ahora, en este instante, si no es en el tapón del Darién. El año pasado pasaron 250,000 personas, mujeres, niños, de innumerables países, obviamente colombianos y colombianas, venezolanos, venezolanas, ecuatorianos, chilenos, haitianos, cubanos, subsaharianos, pakistaníes, bangladíes, etcétera. Este año se calcula que serán 500,000. No sería difícil pensar en 1 o 2 años 1,000,000. Nunca habíamos visto eso. Corriente migratoria de Colombia hacia Venezuela, quizás millones. De Venezuela hacia Colombia, quizás ahora recién. Pero nunca un flujo permanente de pueblos del mundo cruzando el territorio nacional hacia el norte, desesperados. Es uno de los frutos de lo que Juan llamaría el antropoceno de inmediato. Y el éxodo, como decía el Papa Francisco, trae las nuevas esclavitudes. Y las nuevas esclavitudes son las redes del crimen más poderoso que haya existido. Trata de mujeres, de niños, esclavitud laboral, por ejemplo. No es sino mirar las estadísticas ya en Colombia sobre la trata de mujeres hasta donde se puede constatar. El ministro de Justicia me dirá si está creciendo o no. Y se va a impulsar de una manera que no hemos visto antes, porque son las mafias internacionales, verdaderas multinacionales, de la cual indudablemente harán parte y hacen parte colombianos y colombianas, construyendo un nuevo tipo de delito que el Papa llamaba las nuevas esclavitudes. De regreso la esclavitud a través del éxodo, un éxodo cada vez mayor y que crecerá en el tiempo, el año entrante y el que sigue, porque está determinado por un motor enorme que es el cambio químico de la atmósfera y su efecto sobre el agua y sobre la vida. Increciendo, como dicen los músicos, increciendo. Pues interesante sería discutir estos temas. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo podríamos prevenir desde el derecho? Aunque la verdadera prevención tiene que ver, ni más ni menos. Esta mañana un periódico del occidente del país me calificaba de insania mental por haber dicho disminuyendo el consumo de hidrocarburos, que es lo lógico si queremos seguir viviendo en el planeta.
Ahora aparece otro tipo de peligros para el derecho. En medio de estas nuevas circunstancias que ya nos tienen en la guerra, que ya han hecho incrementar el hambre, que nos hizo pasar por una época de enfermedad que paralizó por completo el capitalismo, como nadie lo había podido hacer, que ha estancado la economía y la estancará cada vez más en el tiempo. Enfermedad, pobreza, guerra, estancamiento económico, la policrisis. No estamos hablando carreta, estamos hablando de las nuevas realidades. Y por tanto una reestructuración del crimen y el delito que tenemos que estudiar. Ahora avanza algo, se anuncia en la prensa, que es la llamada inteligencia artificial. Yo tampoco soy ducho en este tema, pero la inteligencia artificial parece reproducir a través de los nuevos lenguajes del computador y la rapidez del software las rutinas humanas. Todo lo que es rutina es construible a través de un software. La rutina humana y la primera víctima es el trabajo típicamente capitalista, que es de rutinas. Este es un destructor del trabajo porque ese trabajador o trabajadora rutinaria se volverá un software, perderán sus empleos. Es quizás uno de los saltos más grandes en el tema del desempleo a partir del reemplazo de la rutina humana por el software. Habrá rutinas humanas que tienen que ver con matar. Habrá rutinas humanas que tienen que ver con el delito. Habrán rutinas humanas que serían sentencias y que entonces reemplazarían a los jueces unas máquinas, unas ligazones, unas articulaciones que reemplazarían al juez y la decisión humana. Podría controlarse si no es sino pichar un botón en un despacho. ¿Cómo se controlaría la inteligencia artificial en el tema de construir sentencia? Fallo sobre conductas humanas. Aquí hay otro terreno de exploración que me parece, porque esto es cuestión de 2 años, 3 años. Como todos sabemos, estas tecnologías se expanden con una enorme rapidez. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial reemplaza la decisión libre y estudiada de un juez a partir de las rutinas judiciales? ¿En dónde queda el derecho? ¿En dónde queda el ser humano? ¿En dónde quedan las garantías? ¿En dónde queda el viejo modelo liberal que nos tocaba a nosotros defenderlo ante la ausencia de su propio defensor político? ¿En dónde queda la democracia? O, como Juan Posada nos indica en su música de piano, ¿en dónde quedaría el ser humano? La humanidad. Por algo los científicos más importantes del mundo, como Stephen Hawking, decía que aquí, en estos 2 temas que he tocado apenas, lo que ahora llaman antropoceno, mal llamado, y la inteligencia artificial, están los detonantes de la extinción de la especie. Que nos lleva a, realmente, y saliéndome un poco de esta especulación del lunes festivo, a convocar un poco sobre la discusión del derecho, del papel de la rama judicial, de las libertades y derechos de los colombianos y las colombianas, del derecho a la paz, del derecho a defender la vida, ya no en los términos anacrónicos, que era casi que un llamado a la autodefensa, sino defender la vida en realidad de sus principales rivales hoy, como los que he mencionado y otros. Paz, vida, democracia, humanidad. ¿Cómo podemos lograr en este entorno, en las reformas políticas que se vienen discutiendo en un Congreso de la República, que es rama independiente de los 2 poderes aquí
reunidos, el Ejecutivo y el Judicial, ¿cómo podemos realmente detener el que se inicie algo que se llame antropoceno, con lo que significa que es el homicidio, o se inicia algo que pueda ser la muerte de la democracia y el ascenso del irracionalismo en el mundo, o por lo menos en Colombia? Ahí sentado frente a la puerta de Brandenburgo, por donde pasaban hace unas décadas las marchas nazis, que es el fruto del ascenso del irracionalismo en una de las sociedades más racionales del mundo, la de los filósofos, la de Kant, la de Marx, la de Hegel. Más racionalidad para dónde, y sin embargo es por allí donde al final las fuerzas políticas terminaron en una caída hacia la irracionalidad de tal magnitud que murieron 50 millones de personas en el mundo. El irracionalismo nos lleva indudablemente a los totalitarismos. ¿Cómo lograríamos en estas épocas donde los miedos cunden, donde lo que uno escucha en las ondas del mundo no son buenas noticias, sino precisamente estos ascensos irracionales que parecieran ir contra la vida, contra la humanidad, contra la libertad y contra la democracia? ¿Cómo construir los debates genuinos que nos lleven a que desde Colombia, como desde todos los rincones de la humanidad, podamos detener ese tipo de procesos? ¿Cómo incidir más en que aquí haya paz? ¿Cómo incidir más en que aquí haya vida? ¿Cómo incidir más en que aquí haya democracia? Pues no solamente discutiendo podemos solucionar estos temas, sino haciendo reformas, indudablemente. Tengo ganas de ir al Tapón del Darién, invitar a algunos magistrados a que me acompañen y ver en el sitio qué es lo que está pasando, porque creo que allí hay un holocausto de los derechos humanos. La Corte Constitucional, a través de una sentencia expedida hace unos años, nos invita a mirar el tema de La Guajira como una de las regiones más extensas, quizás con más población, en sus términos, donde lo que existe es un estado inconstitucional de cosas, es decir, una debacle de los derechos y las libertades, según esa sentencia. Esos territorios pueden irse extendiendo en Colombia, incluso en vez de irlos acotando, que creo que nuestro primer deber sería acotarlos, para que no se expandan como la normalidad nueva en un país como Colombia, que tanto ha sufrido de desastres de este estilo durante toda su historia. El Tapón del Darién, La Guajira, y seguro que podríamos hacer un largo listado de territorios en donde no es la Constitución de Colombia la que está vigente, no es el Estado social de derecho lo que impera. Quizás en estos salones fácilmente se podría decir que sí, pero es mentira. Y no solamente allí, sino en otras regiones del país. Si no hay derechos y libertades, si lo que se está produciendo es una catástrofe de la Constitución del 91, sea por el éxodo no provocado por nosotros, sea por circunstancias sí provocadas por nosotros, como la ausencia del agua y por tanto de la vida, en donde está uno de los pueblos ancestrales más populosos de Colombia, La Guajira, sea por una u otra circunstancias en otros territorios, por las economías ilícitas y el empoderamiento que multinacionales del crimen ya tienen sobre algunas regiones del país, o sobre la trata de blancas, como llamaban antes, que no es de blancas, el término mal usado es de mujeres en general, o la trata de la niñez en determinadas regiones del país, sobre una emergencia que indudablemente tenemos
no en el país todo, menos mal, no aquí, en este palacio, no en nuestros palacios institucionales, quizás no en el territorio bogotano, aunque hay lugares de Bogotá, quizás no en la mayor parte del país, pero que podría expandirse como si fuese un virus, al contrario, no el virus de la vida, sino el virus de la muerte democrática. Yo creo que debemos prestarle atención a esos territorios y tratar de solucionar allí las causas que han desencadenado lo que la Corte Constitucional llama el estado inconstitucional de cosas, que no es de cosas, es de seres humanos, porque la Constitución realmente aplica sobre todo sobre el ser humano. Y me gustaría abrir de los debates, o el Congreso debería ser el sitio específico. A veces se cierra a ellos, la universidad, indudablemente, la academia que llamamos, la prensa hasta donde sea posible, las discusiones a partir de las sentencias, que es como se expresa el Poder Judicial, que es el camino jurídico propiamente dicho, de construcción de categorías, conceptos, tesis. Pero creo que sí hay un asomar que Juan Posada nos trae aquí en el preludio de esta reunión y la posesión del magistrado, que podríamos utilizar. Y es que si hay dos elementos que están entrando con fuerza en la destrucción del derecho y que ameritan incluso nuevos derechos si queremos defender la palabra democracia, que es la inteligencia artificial y la crisis climática provocando el éxodo y por tanto los crímenes desatados. Felicito mucho a Carlos Roberto Solórzano, a su familia aquí presente. Como lo he repetido una y otra vez, desde el Ejecutivo no esperen que vamos a incidir en sentencias, no vamos a presionar el Poder Judicial en general. Para nosotros la independencia del Poder Judicial es un principio, así lo dijimos en la campaña electoral, por eso votó el pueblo, luego es un mandato popular, está escrito en la Constitución, así que es una refrendación de una decisión popular ya de décadas que tiene nuestra Constitución. Para mí la defensa de la autonomía del Poder Judicial es fundamental. Puede que no nos encontremos en tesis, seguramente, en conceptos, en cosas que pasarán en Colombia, la discusión de leyes o decretos, de circunstancias donde siempre tendremos que hablarnos porque los procesos son complejos. Pero de parte del Gobierno Nacional tengan ustedes la garantía de su independencia, de la ayuda que podamos proferir, presupuestal, por los caminos que toque, para que la justicia cada vez sea más poderosa en Colombia. La justicia como servicio, la justicia como principio. Sin justicia no hay paz. La justicia entonces es justicia para las gentes y de las gentes. Sin eso no hay paz. Y el objetivo del Ejecutivo, en el caso de mi gobierno, es eso, que las gentes tengan justicia, en el sentido amplio y en el sentido estricto de la palabra. Así que lo felicito, magistrado, y a toda su familia y a las personas, presidentes, magistrados, magistradas que han venido aquí a acompañar su posesión, y buen viento y buena mar. Gracias. Señor presidente, muchas gracias por sus palabras. De esta manera damos por finalizado el presente acto de